Gideon in chapter 6 of Judges. Estamos estudiando en el libro de Jueces algunos puntos, algunas lecciones que le ocurrieron a Gedeón, el juez Gedeón. Y no terminamos la clase. Yo quisiera terminarla hoy para comenzar en el nuevo año con otro tema. Y les pido que si hay algún tema especial que ustedes quieren que yo trate, que me manden un correo a tratar ese tema, porque ya hemos tratado varios temas desde que comenzamos. Así que vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, nuestro Señor y nuestro Dios, glorificado y santificado sea tu nombre esta mañana. Gracias por poder ver la luz de un nuevo día. Sí, amén. Gracias por tener suficiente fuerza, Señor, para poder levantarnos de nuestros lechos, nuestras camas, y poder movernos, poder oír, poder ver, poder hablar, Señor. poder tocar. Muchas bendiciones físicas que no podemos ignorar. Sí, amén. Y en esta hora rogamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que con tu gracia y con tu Santo Espíritu dirijas Sí, nuestras palabras, podamos entender, podamos comprender y que estas verdades podamos aplicarlas a nuestro vivir de cada día, Señor. Vivimos días que si no fuera por tu gracia no pudiéramos estar en pie. Pero estamos en pie porque confiamos que tú eres mayor sí, amén. que aquellos que están contra nosotros, Señor. Gracias por aquellos hermanos que se han podido Gracias. dar. Gracias te damos de que el hermano Fern ha podido, Señor, comunicarse en esta mañana con Gloria a nosotros. Dios. Amén. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, estamos en Jueces capítulo 6. Algunos pequeños puntos. Sister Cooper, you are here too. Encontramos a Gedeón con temor, escondiendo los frutos de la tierra, porque los madianitas habían invadido a esa parte de Israel. Y encontramos que él, por temor, estaba escondiendo los granos, y nos dice la palabra que ya leímos, que él estaba limpiando los granos de trigo en el lagar, que es el lugar incorrecto. The wine press was not the place for that. El lagar era un lugar más bajo y la era el lugar alto donde el trigo se tiraba para que la corriente del aire se llevara la paja. Y entonces todo esto pasa por el temor. Y el ángel se le aparece, y estábamos hablando de cómo aún en los momentos más profundos nuestros, Dios puede enviar su ángel a través de su palabra, a través de su espíritu, incluyendo a través de un himno, y fortalecer nuestro espíritu y darnos un mensaje directo de parte de Dios para alentar nuestro corazón. Estuvimos hablando de que el ángel vio en Gedeón lo que de Gedeón no vio en él. Porque el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Pero él no estaba mostrando ninguna valentía. Él estaba escondido, él tenía miedo. Pero aprendemos de eso,
que muchas veces nosotros nos cegamos a todo aquello que hay en nosotros. Muchas veces el diablo no quiere que podamos ver lo que hay en nosotros. Y nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mal. Dios nos ve de una forma diferente. Dios vio en Gedeón algo que Gedeón no veía en él. Y por eso lo llamó valiente, lo llamó esforzado. Y encontramos en esa lección que estudiamos el sábado pasado, de que en medio de toda esta situación, Gedeón se sentía como con dudas, tenía dudas. No creo que era ironía, podemos quizás decir un poco de incredulidad. Como yo, dice él, soy el menor de mi casa, de la tribu más pequeña de Israel. ¿Por qué yo? Bueno, porque Dios usa lo débil para levantarlo en alto, para que la gloria sea de Dios. Amén. Por eso es que Dios se especializa en ayudar y manifestarse con aquellos que entienden sus debilidades, entienden y comprenden sus pocas posibilidades, aquellos que saben, como dijo David, si no fuera porque Jehová ha sido mi fortaleza, ¿dónde estaría yo? Tenemos que darle la gloria y la honra a Dios, porque algunos de nosotros sabemos, algunos de nosotros estamos convencidos que si hemos llegado hasta aquí ha sido porque el Señor nos ha traído hasta aquí. No ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestra inteligencia, no ha sido por nuestras capacidades. Es porque Dios ha intervenido. Dios ha querido intervenir en nuestra vida. Y aunque han venido momentos de, digamos, de decir, de desaliento, de decir, ¿por qué yo estoy en esto? Bueno, Dios tiene un plan para nuestra vida. Amén. Y no siempre lo entendemos. Pero cuando Gedeón se encuentra frente a este reto, él le dice a Dios en el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Ya él había visto la gracia de Dios, porque el ángel vino. El ángel está hablando con él. Y aún así él tiene sus dudas. Si en verdad yo tengo tu favor, muéstrame esto, pero es que ya Dios se lo había mostrado a él. Pero lo que pasa con la incredulidad es que la incredulidad nunca se sacia. Nunca dice, está bueno ya tengo suficientes pruebas. Siempre queremos un poquito más para asegurarme. Ahora entiendo, ahora comprendo que Dios me ama. Pero si es que te lo enseñó muchas veces anteriormente. Mira hacia atrás. Mira por cuántas cosas usted ha pasado. Mire cuántos problemas usted pasó y usted ha sobrevivido. Todos los que están aquí, incluyéndome yo, somos sobrevivientes. ¿De cuántos accidentes Dios nos ha guardado? Amén. ¿En cuántos ríos Nilo hemos estado en una barquilla rodeada por cocodrilos y Dios nos ha preservado? Gracias Amén. a Dios. Dios ha tenido un plan con nosotros y tenemos que mirar hacia atrás lo que ya Dios hizo, lo que Dios ha hecho. Pero como el cementerio siempre dice, hay lugar para uno más. Entonces, la incredulidad, como los hijos de Israel en el desierto, Dios hacía milagros por ellos, se puede decir, muy continuamente, pero siempre querían uno más. Siempre querían uno más.
Entonces aquí vemos la humanidad de Gedeón, donde él quiere una prueba. Y esa prueba es de que el ángel se esperara allí. Él fue, preparó una carne, un cordero, hizo panes, hizo un caldo. Todo eso llevó quizás horas. Lo trajo y se lo ofrece al ángel, no entendiendo que el ángel no tiene que comer, pero bueno, él quiere ofrecérselo, es una ofrenda. Y el ángel le dice, pon la carne, pon el pan, o mejor dicho, pon la carne, el caldo, sobre esta piedra. Y cuando él la pone sobre la piedra, el ángel con el báculo, con una vara, lo toca, la piedra se enciende con fuego y consume la carne, el caldo, todo. Y en ese humo que subía, el ángel subió y no lo vio más. Estoy hablando también acerca de eso. A pesar de todo esto, Gedeón obedece a medias. Versículo 25. Ella. No. Leamos el versículo 25. Cualquiera de ustedes lo puede leer. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificó en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ajá, ¿qué más? Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjense bien. Por la mañana. Ajá. Por la mañana. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Gedeón aparentemente obedece, pero obedece a medias, no lo hace en una forma completa. Imagínense el tamaño de estos ídolos cuando tuvieron que usar 10 hombres para poder tumbar, cortar estas dos imágenes que el padre de él tenía en su patio. Ellos eran hebreos, ellos no eran idólatras, pero el temor los había llevado a desobedecer a Dios. Lo que muchas veces es una tentación a nuestra vida, que por temor podamos hacer lo que no debemos hacer, por temor, miedo. Ellos cortaron todo esto, lo hicieron de noche, cuando el pueblo no lo viera, porque el pueblo estaba influenciado por la adoración de Baal y de Acera. Eran dos ídolos gigantescos que los filisteos y los madianitas adoraban. Eran dioses conocidos en toda esa región. Y nos dice la palabra que por la mañana, cuando se levantaron, una de las primeras cosas que ellos hacían era venir ante estos ídolos y ofrecer sacrificio. Y cuando vieron que no había ídolos que ofrecer sacrificio,
comenzaron a preguntar que quién había hecho aquello. Parece que siempre hay alguien que tiene que hablar y decir algo. Ese fue Gedeón. Y encontramos aquí que esto no fue una razón para que mataran a Gedeón, pero Gedeón tumbó aquello. Aquello fue como un golpe duro a los madianitas con su religión, porque él se atrevió a hacer lo que otros no habían hecho anteriormente, aunque no lo hizo de una forma perfecta. Esto nos lleva al capítulo 7. En el capítulo 7, estoy haciendo un resumen. En el capítulo 7 hay varias cosas que suceden, porque se toca una trompeta y se reúnen, nos dice la palabra de Dios, cerca de 32,000 hombres que están dispuestos a seguir a Gedeón para pelear contra Madián. 32,000 hombres. Nos dice en el versículo 1 que Gedeón ya se sentía bastante seguro porque él había puesto un pedazo de piel, lo cual se llama en la Biblia vellón. Este vellón era un pedazo de piel de un cordero, un pedazo de la piel de un cordero. Y él puso esta piel de cordero y le dijo a Dios, si estás conmigo, él todavía tiene sus dudas, si estás conmigo, haz que el rocío caiga sobre el vellón y que alrededor todo esté seco. Pasó esa noche, el rocío cayó. El rocío es un símbolo, si vamos a las escrituras, de una bendición de Dios, lo cual encontramos en el libro de aquellos que lo quieren escribir, Miqueas 5:7, Micah 5:7, Éxodo 16:13, el maná caía con el rocío, recuerden. Génesis 27:28, siempre el rocío es como una cosa que refresca, como una unción de Dios. Haz que caiga sobre esto. Y por la mañana, cuando él se levanta, dice que exprimió el vellón y el vellón estaba empapado con el rocío, con agua, sacó como una taza. Entonces él le dice a Dios, bueno, si tú estás conmigo, vuelvo otra vez, la duda, haz que por la noche el rocío caiga alrededor y el vellón esté seco. Bueno, esta otra prueba, Dios, qué paciencia tiene. Qué paciencia tiene Dios. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por su paciencia? ¿Cuántas veces en nuestras vidas, no siempre lo hemos dicho, pero como que dudamos de que Dios pueda hacer esto, que Dios pueda hacer aquello? No porque Él no pueda, pero porque somos nosotros. ¿Quién soy yo para que Dios me oiga? ¿Soy yo tan importante? Nadie es más importante que otro. Tenemos que meter eso en nuestra cabeza. Nadie, ningún ser humano es más importante que nosotros. Todas las almas son mías, dice Jehová. ¿Cuál quiere decir? Que como dice la palabra de Dios, que no hay acepción de personas para Dios. Pero muchas veces nos miramos a nosotros y creemos que no podemos atrevernos a pedir cosas grandes porque es demasiado grande lo que yo voy a pedir, pero es que a Dios le gusta hacer cosas grandes. Él las hace pequeñas y las hace grandes también. Pero tenemos que creer y confiar que Dios nos ama y que Dios tiene un plan y que ese plan no siempre lo entendemos. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, decisiones que yo tomé, que yo no las entendí,
pero yo sentía aquí en mi corazón que era algo que yo no podía apagar, que no lo podía cancelar. Tenía que seguir adelante. Es como la persona que está cansada y está subiendo y pone un pie delante del otro. Y pone otro pie delante del otro, confiando en que Dios es capaz de darnos las fuerzas para dar el próximo paso. Porque no siempre el caminar es fácil. Cierto. A veces se hace bastante duro. Y con esas dificultades y problemas y asuntos, las dudas pueden venir porque el diablo las usa también. El diablo usa eso. Entonces, mientras que miramos a este hombre, Gedeón, un hombre que tiene una experiencia que él no esperaba. Él nunca había visto un ángel de Dios. Él nunca había tenido una relación con Dios como él la está teniendo ahora. Esto es nuevo para él. Esto es nuevo para él. En mi vida hay cosas que han sido nuevas para mí. Y yo he dicho, ¿cómo yo voy a hacer esto ahora? Yo nunca me he visto frente a esto. Esto es nuevo. Yo estoy acostumbrado a esto. Pero ahora Dios me está llamando a esto y esto es nuevo. Es como cuando vamos a un lugar a comer y nos ponen un plato de comida que nunca hemos visto antes. Y decimos, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde es que yo comienzo? ¿Por aquí o por allá? Me recuerdo del hermano, esto es verdad, que fue a África y entonces lo invitaron a comer. El cacique lo invitó porque él era un misionero que había llegado de extranjero. Y entonces en esta parte de África, ellos ponían la carne en una fuente grande, porque allí no comen en este lugar no comen con cucharas ni con tenedores, ellos comen con la mano, cortan el pan, entonces hacen así y así comen. Entonces él metió la mano, porque eso era nuevo para él. ¿Cómo se come esto? ¿Qué se hace? Él metió la mano y él aló. Y cuando aló se dio cuenta que todavía había algo que estaba pegado y volvió a alar. Y volvió a alar. Entonces lo que le pasó fue que le agarró los intestinos. Los intestinos del cabrito, del cordero. Le tocó eso a él. ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo yo como esto? Hay cosas que nosotros las reconocemos, pero hay otras que no las reconocemos y no sabemos por dónde comenzar. Aquí está Gedeón frente a esto nuevo. ¿Qué se hace? ¿Cómo yo hago? Nos dice aquí la palabra que 32,000 hombres decidieron seguir a Gedeón. Y aquí está Gedeón frente a aquel ejército. Y él dice, con este grupo, yo voy a vencer. Y Dios le dice, tienes demasiada gente. Tienes demasiada gente contigo. Proclama, di que todos aquellos que tengan miedo, que se vayan para sus casas. Y dice que como 10,000 personas de aquellos 32,000 que iban a pelear, volvieron a sus casas. Otra lección. Muchos comienzan, otros que siguen no son suficientes para alentar a aquellos que tienen temor. Y muchos de los que comienzan vuelven atrás por el temor. El temor al reto, el temor a sufrir, el temor a decir hasta cuándo tengo yo que tratar con esta situación. Y 10,000 personas con las que Gedeón le fallaron. Mis queridos hermanos, acostumbrémonos a la idea que no todos aquellos que comienzan con nosotros van a seguir. Es verdad. Tenemos que entender
tenemos que comprender que esto no es un asunto entre los demás y nosotros, que esto es un asunto entre Dios y nosotros, a lo que Dios nos ha llamado. Que hay quienes van a dejarnos, hay quienes nos van a fallar. Tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Y tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios. Esto yo lo estaba hablando con mi esposa ayer. Todavía el estándar sigue diciendo no dejar padre, madre, hijo por mí. El que no dejare casas, incluyendo casas religiosas, no es digno de mí. Esto no es una situación entre la gente y yo. Es un asunto entre Dios y yo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Cuando Pablo o Saulo cayó allí en el polvo, él no le preguntó a los que estaban a la orilla, ¿qué debo hacer yo ahora? Él no le preguntó a ellos, él le preguntó al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la pregunta que tenemos nosotros que hacer. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo sufra? Amén. ¿Tú quieres que yo me esfuerce más? Amén. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Esa es la pregunta. Una vez que tenemos la respuesta a eso, podemos hacerle frente a los Goliaths que se presentan en nuestra vida, como David hizo con aquel gigante. Entonces, cuando Gedeón se queda con los 22,000, perdón, o con los 10,000, Dios le dice, todavía tienes demasiada gente. Todavía tienes demasiadas personas. Y nos dice las escrituras que Dios le dijo, llévalos al río, llévalos a las aguas y pruébalos. Pruébalos a ellos. Todo aquel que lamiere el agua como un perro, ponlo hacia un lado. Yo una vez prediqué un mensaje acerca de mejor es perro vivo que león muerto. No me acuerdo de eso. ¿Recuerdas el mensaje? Mejor es ser un perro vivo que un león muerto. No me acuerdo de eso. ¿Te recuerdas de lo que el Señor le dijo a aquella mujer? Cuando la mujer le dijo, hasta los perros lamen, comen las migajas que caen de la mesa. Ella estuvo dispuesta a ser un perro. Pero se llevó el pan, realmente. Y aquí encontramos en la palabra, dice, aquellos que se tiren al agua desesperadamente, porque esperó un momento de sed, dile que se vayan también. Y entonces cuando llegaron al río, nos dice la palabra que aquel ejército se tiró a las aguas desesperadamente. Número 1, se olvidaron de que habían enemigos. Se olvidaron de sus armas. Las tiraron. Porque en ese momento lo que les importó fue el agua. Y pusieron sus vidas en peligro. Muchas veces somos probados de esa manera. Pero aquellos otros que no lo hicieron, solamente 300, solo 300, se quedaron con sus armas en una mano, las lanzas, las espadas en una mano, y se llevaron el agua con la mano a su boca y la lamieron como perros. Esos 300, Dios dijo, con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Gloria a Dios. Porque la gloria va a ser mía. Era imposible que 300 personas pudieran hacerle frente a un ejército que dice que era tan grande que no se podía contar. Y nos dice la palabra del Señor, porque es la fidelidad de Dios. Cómo Dios no se cansa. Cómo Dios no se cansa. Cuando todo esto pasa, Gedeón se queda con 300 hombres. Gedeón no es ningún soldado que tiene experiencia. ¿Qué hago yo con 300 hombres frente a un ejército tan grande? ¿Qué hago yo frente
a lo que el doctor me ha dicho? ¿Qué hago yo frente a esta situación que yo tengo? ¿Qué hago yo frente a esta situación que es más grande que yo? ¿Qué hago? ¿Cómo yo trato con esto? Bueno, tenemos que llegar a la decisión de a quién vamos a creer. ¿Vamos a creer en nosotros, que vemos, o vamos a creer que Dios es capaz, que Dios puede? ¿Ustedes creen que Dios puede? Amén. Dios puede, ¿verdad? La segunda pregunta será, ¿Dios quiere? Porque si Amén. Dios puede, Él puede, pero quiere Él. ¿Se recuerdan del leproso? Que Amén. vino Jesús para ser sano. ¿Quieres tú, César? Si Y quieres, la pues. pregunta fue esa. Jesús dijo, yo quiero. Él quiere. Amén. Amén. Él no quiere que nosotros nos ahoguemos. Él no quiere que nosotros seamos un total fracaso. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y si nosotros seguimos ese plan, que es la realidad, hermanos, todo en esta vida se acaba. Sí. Muchos de ustedes ya lo saben por las cosas que han pasado. Todo aquí se acaba, todo aquí termina. No podemos poner nuestra confianza en nada que sea material o de origen de este mundo, porque se acaba. El dinero se acaba, la amistad se acaba, hasta la familia se acaba. Los Amén. momentos buenos se acaban. Usted va a una vacación y por mucho que usted la disfrute, usted sabe que está contando los días, que a la semana tiene que regresar. Así es. Todo termina, todo acaba, no podemos, esto no es eterno, aquí no hay nada eterno. Nuestra Así es. salud. Oh, cuando yo tenía 30 años, sí, pero eso pasó ya. Cuando yo tenía 40 años, pues eso ya pasó ya. Hoy yo veo a aquellos que tienen 50, que me decía, y por eso que yo tengo, a una de mis hijas me dice, pero papi, es que yo tengo 50. Y yo le dije, yo tengo 25 arriba de ti. Entonces, todo pasa. Yo me recuerdo cuando yo tenía 50 años, yo creía que yo estaba en el tope de una montaña. Pero la realidad es que no. Todo aquello se acabó. Gracias a Dios que tuve ese tiempo. Porque hay quienes no viven a los 50 años. Pero Por poco. es una bendición poder saber, estar convencido aquí, que nada nos va a pasar a nosotros que no es lo que Dios quiere. Eso está escrito. Amén. Está escrito. Es el plan de Dios. ¿Quién puede destruir un plan de Dios? Nadie. Nadie. Entonces, estamos leyendo aquí una historia de una persona, nunca la hemos conocido, pero sabemos que está en la historia, llamado Gedeón. Una experiencia que yo me imagino que hasta el último día de su vida estuvo contándole esto a sus nietos, porque él tuvo muchos hijos y muchos nietos. Entonces él dice, ¿qué yo voy a hacer con estos 300? Entonces él, guiado, tiene que haber sido por la sabiduría de Dios, le dice, divide estos 300 en tres escuadrones. 100, 100 y 100. A Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de estrategia. ¿Se recuerda cuando él multiplicó el pan? Que él nos dijo, bueno, que cada cual se sienta donde quiera. Siéntense 50 por 50. En grupos de 50. Ese es nuestro Dios, es un Dios de orden. Entonces, cuando él divide el ejército en 3 escuadrones de 100, 100 y 100, le da a ellos, dice, con estas armas vamos a vencer. ¿Qué es lo que le da? Él no les reparte a ellos ametralladoras, pistolas semiautomáticas. Él no les reparte a ellos bazucas.
ni grandes instrumentos de batalla, no tienen carros de hierro. Le da un cuerno, era como una trompeta, en forma de trompeta, y le da a ellos una pequeña vasija con como un tipo de, ¿cómo se puede llamar esto? Como una vela, pero hay otra palabra. A ver, ayúdenme ahí, español, ustedes que... Manaloy, ayúdenme aquí. ¿Cuál es hermanos. ¿Qué es lo otro? ¿Cuál es la otra palabra que se usa para una vela? Todos sabemos lo que son velas. Sí. Manabdel, no, nada bien. Creo que en México le decían, bueno, no sé si será veladora, no sé, algo así. Teas, antorchas, no sé. No, antorcha es para afuera. Las velas se usan adentro. Las velas son hechas de wax, de cera, que tiene una pequeñita mecha. Ok, ustedes saben lo que son, ¿verdad? Que lo usan en las casas antiguas cuando no había electricidad. Parola. ¿Cómo es? Parola. No, no esa es la palabra. Pero bueno, ustedes saben lo que es. Ok. Un pedacito con una lucecita. Y entonces enciendan esas velas, vamos a llamarle velas. Candela. La vasija. Vayan cada uno por su lugar y acérquense al campamento de los madianitas. Pero esa noche, 2 de los soldados de Gedeón están oyendo, se acercaron tanto al campamento que oyeron a 2 madianitas hablando. Y ya los madianitas habían oído que había un plan y que el que estaba frente a ese plan se llamaba Gedeón. Así son los chismes, hermano, como corren. ¿Quién le informó a los madianitas que había un hombre llamado Gedeón que estaba formando un plan para atacarlos ahí? Y uno le dice al otro, yo vi tuve un sueño donde yo veía como si fuera una bola, dice, que venía rodando y daba contra el campamento. Y que eso significaba que era Gedeón. Gedeón oye eso y Gedeón se anima. Fíjese, todavía tiene que oír este sueño para que él se animara, para que él se sintiera seguro. Y entonces nos dice aquí en el 7:16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dijo a todos ellos, trompetas en sus manos, que eran los cuernos, y cántaros vacíos con teas, una tea, la antorcha, ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. O sea, iban a rodear el campamento por 3 diferentes lugares. Iban a romper los cántaros. Estamos hablando de ya más de medianoche. Al romper los cántaros, iba a haber una luz bastante intensa. Y con el sonido de las trompetas, nos dice el versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de a la medianoche, cuando acababa de remover los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en el derecha las trompetas. Ninguno tenía una espada en sus manos. Ninguno tenía un arma para hacer daño a los demás.
Y nos dice que cuando ellos llegaron, dijeron por Jehová y por Gedeón. Y dice en el versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyeron. Ahí está la victoria. Estoy tratando de cortar por aquí, cortar para allá, para no extenderme en cada punto aquí, pero hay lecciones aquí. ¿Queremos brillar para Dios? ¿Queremos que nuestra luz se vea? Tenemos que romper el cántaro. Somos nosotros. Tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Si queremos que la luz brille. ¿Cómo podemos hacer un impacto en aquella familia que no es salva, que nos está observando? ¿Cómo podemos hacer un impacto en las amistades que saben, quizás por ciertos problemas que estamos ocurriendo? Es en el sufrimiento. Es el sufrimiento, el dolor, el quebranto, donde nuestra luz puede brillar. No en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de salud, en el tiempo cuando todo viene bien. Es en los momentos duros, cuando el mundo nos observa, nos está mirando. Y en ese quebrantamiento, la luz de Dios alumbra. Y hay quienes tienen que decir, quizás no todos los digan, pero algunos van a tener que decir, ¿cómo es posible que en esa condición, cómo es posible que en esa situación pueda mostrar el Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que se pueda perdonar? ¿Cómo es posible que se pueda sonreír? ¿Cómo es posible que pueda haber paz? Pero es cuando el cántaro nuestro, nosotros que tenemos esto, dice que tenemos el tesoro de Dios en nosotros. ¿En qué? En vasos de barro. Pero el barro tiene que ser roto, mis queridos hermanos. Yo le digo a las personas que las lecciones más importantes de mi vida no fueron en tiempos de bendición. Porque en tiempos de bendición cualquier persona cristiana actúa bien. Es los momentos cuando hemos pasado por situaciones que se han extendido, que por la gracia de Dios hemos sido preservados, pero como dice aquí, nos hemos mantenido en nuestro lugar, no hemos claudicado, no hemos mirado hacia atrás, no hemos perdido la visión. Sabemos que Dios nos ha dado una misión que hacer y no vamos a movernos de eso, pase lo que pase. Y en esta gloriosa lección que tenemos aquí, que nuestro vaso, nuestro cántaro tiene que pasar por la experiencia del quebranto. El quebranto nos madura, nos da carácter cristiano, nos ayuda a entender a otros cuando pasan por situaciones difíciles. Es en ese momento que la luz nuestra puede brillar. Y en esa noche, cuando los cántaros fueron rotos y la luz dio a luz, la luz dio su luz, hubo una gran victoria para el pueblo de Dios con aquellos 300 hombres. ¿Quién se llevó la gloria aquí? Dios se llevó la gloria. Amén. Porque nos dice la palabra del Señor que salieron corriendo. Dice la palabra de Dios que ellos siguieron corriendo atrás de los que se querían escapar y los agarraron a todos. Los agarraron a todos. Y tuvieron esa gloriosa victoria por la que es conocido Gedeón en el libro de Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe. Cuando Gedeón es mencionado por fe, Gedeón aprendió la lección de la fe y no tuvo la reserva de preguntarle a Dios,
de insistir con Dios, como yo les he dicho en algunas ocasiones, que nunca tengamos temor de orar y ser sinceros con Dios cuando oramos. En esta misma semana, alguien vino a mí y me estaba contando una situación y me decía, es que casi no puedo más. Yo le dije, sí puedes, porque me siento de esta manera. Le dije, ¿te sientes como enojado con Dios? Bueno, a veces, bueno, díselo. ¿Nos sentimos enojados con Dios? ¿Es eso pecado? Yo no lo veo en la Biblia, porque varios profetas se enojaron con Dios y Dios nunca los reprendió. Dios no reprendió a Moisés, Dios no reprendió a Habacuc, Dios no reprendió a varios profetas, inclusive a Jonás. Jonás le dice, yo sabía que tú me ibas a hacer esto. Me ibas a traer a Nínive, la gente se iba a arrepentir y todo el asunto de la ballena, y que tuve que ver, bueno, la ballena no, del pez, y mira aquí, todo esto, y ahora para que los perdones. Yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. O sea, él se preocupa más por su reputación, porque él profetizó que Dios iba a destruir a Nínive, y ahora Dios no destruye a Nínive porque Dios es bueno. Y ¿se recuerdan cuando la calabacera? Sí. Porque había un sol terrible y el gusano trabajó allí e hizo como un techo para Jonás, para cubrir el sol, porque le estaba dando fuerte en la cabeza aún. Yo no creo que él era calvo, pero por lo menos parece que la cabeza le estaba quemando. Si tenía turbante, no tenía turbante. A lo mejor lo perdió cuando el pez se lo tragó. Pero el asunto es que Dios después manda a que la calabacera se seque. Y Jonás se pone, pero muy, como yo diría, enojado con Dios. Y Dios le dijo, oye, ¿quién hizo la calabacera? Tú fuiste quien la sembraste, tú fuiste quien la llevaste a cabo. No, fui yo, ¿verdad? Bueno, lo que es mío, yo lo puedo dar y yo lo puedo quitar cuando yo quiera. ¿Por qué te enojas así? Le dice Dios. ¿Por qué te enojas? Entonces, Dios quiere que seamos sinceros y que seamos honestos. Dios siempre oirá a aquellos cuyos corazones, como niños sinceros, vienen a Él. Porque los niños, a pesar de sus malas crianzas, hay algo en los niños, que los niños son sinceros. Si usted es feo y un niño lo ve, se lo dice delante de todo, ¿qué feo es usted? No le importa. Son sinceros. Nosotros no decimos nada. ¿Por qué usted tiene esas orejas tan grandes? ¿Por qué usted tiene la nariz de esa manera? Si nosotros lo vemos, no decimos nada porque realmente no decimos todo lo que pensamos. Pero los niños son sinceros en expresar sus sentimientos. Y Dios quiere que nosotros seamos así con Él. Él es nuestro Padre. Amén. ¿Usted tiene temor? Dígaselo a Dios. ¿Usted siente que las fuerzas suyas le están fallando? No comienza a orar y decir, Señor, porque tú eres todopoderoso. No le diga eso a Dios. Dile, Señor, yo me siento que ya no puedo dar un paso más. Ven y socórrame. Porque sin ti no puedo, no puedo. Muy, pero muy íntimo con Dios. Muy íntimo con Dios. Así podemos llegar lejos con Él. Pero si comenzamos a ser, como yo diría, lujosos en nuestras oraciones, porque hay quienes quieren ser oran con lujo. No sé si me entienden lo que yo quiero decir. Oran con lujo. Pero tenemos que ser bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen sed.
y hambre de justicia. Si somos sinceros con Dios, si hay en nuestras almas, en nuestras vidas, si queremos vencer a los madianitas que nos rodean, porque los hay, hermanos. Y hay días cuando vemos más madianitas que otros días. Hay días en que parece que los madianitas como que están escondidos, pero hay otros días en que parecen tantos que creemos que no podemos, que no vamos a poder sobrevivir. Y yo les dije que habíamos hecho una pausa en los estudios doctrinales para dejar esta palabra de aliento a ustedes al llegar hasta el fin de este año. Que Dios pueda clavar estas verdades en nuestra mente, porque nosotros no sabemos lo que nos espera en este año que va a comenzar. Y se pueden aparecer muchos madianitas. Y podemos, en medio de esos madianitas que nos rodean, sentir lo mismo que sintió Gedeón. Y tener que preguntarle a Dios, pero quiero estar seguro que tú estás conmigo, pero quiero estar seguro que tú estás conmigo. Y porque Gedeón fue como él fue, él tuvo esta gran victoria. Y hago una pausa, déjame ver qué hora ya.